Hermanos, lo que voy a explicarles, ¿no? Es parte, ¿no? de un curso de teoría económica latinoamericana, ¿no? Que he enseñado en varias universidades extranjeras. Y por eso que les decía, ¿no? Yo no tengo interés, hermanos, en ser candidato presidencial, porque yo me realizo en la cátedra universitaria, yo me realizo en la conferencia, ese es mi mundo, soy como el pez en el agua. No me gusta perder el tiempo a mí, ¿no? En intrigas, en chismes que me dijo. Pues yo considero, ¿no?, que los gobiernos en América Latina son gobiernos parasitarios. La clase política no solamente es corrupta en América Latina y en casi todo el mundo, sino son clases parasitarias que derrochan riquezas. Y por eso que eso incide, ¿no es cierto?, en la pobreza, en la miseria de la gente. Pero eso tiene un principio, ¿no? Eso debe haber empezado en algún momento. Fíjense, tradicionalmente, ¿no es cierto?, el mundo, digamos, el mundo se entiende que ha pasado por varios estadios, varias etapas de evolución económica y política, ¿no? Uno de los criterios es este de acá, ¿no? Se acepta una sociedad primitiva, una sociedad donde no hay Estado y Derecho, donde los seres humanos viven de la caza, de la pesca, de la recolección, hasta que se descubre el hierro, que se convierte en un instrumento, ¿no es cierto?, para poder dominar políticamente. Es diferente una guerra, pues, ¿no?, con armaduras, con sables, que con flechas y con palos. Y la explicación la tienen ustedes en la invasión española a México y al Perú. Mientras los aztecas, los mexicas y los incas, ¿no?, estaban ataviados con taparrabos, plumas, y se defendían con flechas, ¿no?, los invasores, ¿no?, españoles y portugueses, vinieron acá con armaduras de fierro, ¿no? Un indio le infería un flechazo, eso no le hacía nada, ni cosquillas le hacía, pues, al conquistador, porque rebotaba la flecha en la armadura, ¿no? Los invasores tenían arcabuces, y un arcabuz a 10 metros mataba, pues, a un indio. O sea, no necesitaban ni siquiera de acercarse al objetivo. Y no solamente eso, cuando había enfrentamiento cuerpo a cuerpo, los invasores tenían una espada, un sable de 1 metro o más, de acero, ¿no?, con el cual fácilmente podían, pues, degollar o causar heridas mortales al contrincante, mientras los indios seguían con sus flechas y sus arcos. Entonces, el descubrimiento, ¿no es cierto?, de ese recurso es fundamental. Y el hecho de que el hombre deje de ser un nómade y se convierta en un sedentario, porque ahí nace la agricultura. Y la agricultura significa, ¿no?, ¿estar en qué? En un área de terreno determinado, y aparece el concepto de propiedad, ¿no? Y el concepto de lo que cosechas ahí, en esa tierra, te pertenece, es lo tuyo. El concepto de propiedad que se inserta en la cabeza de los seres humanos. Antes de eso no existía ese concepto de propiedad privada, personal, individual. Porque los seres humanos, ¿no?, ¿qué cosa hacían? Si querían comer, recolectaban los frutos de la tierra, que había en abundancia. O se iban a pescar al mar, ¿no? O cazaban algún animal, un venado, una liebre, y de eso vivían. Vivían del día a día. Era gente nómade que se movían, no tenía un área territorial definida. Pero cuando se convierten en sedentarios, cuando plancan una estaca, construyen una vivienda, eso produce una revolución en la civilización humana, ¿no? Empieza el concepto de propiedad, de los excedentes, ¿no?, y de la necesidad de que exista, ¿no?, un órgano, jerarquías, los jefes, los caciques, y con ello la aparición más adelante del Estado, y más adelante la necesidad de normar eso, no solamente de que esto se realice mediante el uso y la costumbre, sino a través de lo que se llama norma jurídica, que le da mucho más estabilidad a esas relaciones.
Norma jurídica, el derecho. O sea, el Estado y luego el derecho. El Estado es dominación, el Estado es poder, y el derecho, ¿qué cosa es? El derecho es el instrumento a través de la cual se domina a las comunidades. O sea, Estado y derecho están, pues, ¿no?, fusionados. Entonces, acá los marxistas hablan de una suerte de comunismo primitivo, haciendo alusión de que en esas épocas no había, pues, propiedad privada. Pero, independientemente de esa conceptualización, lo cierto es que esta sociedad primitiva, ¿no es cierto?, no existía un régimen de alta productividad y la gente existía, comía, dormía y no había posibilidades de mayor acumulación. El problema cambia cuando pasamos a la otra forma, porque la sociedad humana jamás ha sido estática. Las sociedades humanas han evolucionado, evolucionan. Si este fue el primer estadio, la segunda forma fue la sociedad, lo que llaman sociedades antiguas o sociedades esclavistas, ¿no?, que se distinguían fundamentalmente, ¿no?, por el uso del trabajo gratuito de los pueblos o naciones dominadas. Y sobre esa base del trabajo gratuito es que se forjan, ¿no?, las grandes civilizaciones antiguas. Egipto, ¿no?, Roma, ¿no? No se entiende, ¿no? No se entiende la riqueza, la posibilidad de acumulación si es que no hay trabajo gratuito. Por eso que se habla de amos y esclavos. El esclavo era una persona que no tenía derechos, que solamente existía para producir para el amo. Estas sociedades evolucionan, pasan a un tercer estadio, sobre todo cuando se produce, ¿no?, la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no?, en el 454, me parece. ¿Sí? Parece que sí. Y evidentemente todo el Imperio Romano, que comprendía como 7 países que estaban en España, Francia, toda la parte norte del África, la parte del Imperio Oriental, Grecia y toda esa zona, Egipto. Entonces, todas esas sociedades, ¿no es cierto?, ya no tienen un poder central, que era Roma. Se disgrega y aparece la formación de naciones, ¿no? Se van agrupando los pueblos en naciones y nace la nación francesa, ¿no? Nace la nación española, nace el resto de naciones que ustedes conocen y que van a formar lo que es hoy Europa, ¿no? Pero, ¿qué era lo importante en ese tipo de sociedades? Cambia la relación, eso se llama relación de producción, porque ya no se está frente a amos y esclavos, sino fundamentalmente frente a lo que se llama señores feudales, varones, dueños de una extensión de tierra, que no la trabajan ellos directamente, sino que para trabajarla tienen que tener, como lo que pasó en el Perú, ¿no?, hasta 1968, tienen que tener siervos, gente que tenía una libertad relativa, gente a quienes se le daba una área de terreno para que puedan vivir y cosechar, pero que a cambio de ello tenían ellos que trabajar para el señor feudal. Y el señor feudal pues tenía todos los derechos sobre sus siervos, inclusive sobre las hijas, sobre las mujeres, lo que llaman el derecho de pernada, ¿no? O sea, cuando la mujer quería contraer matrimonio, era el señor feudal, ¿no?, el dueño del feudo, el que tenía que pasar la primera noche con la mujer, en una suerte pues claramente de abuso, ¿no? Y ese abuso se transmitieron los españoles acá en el Perú y en toda América Latina, en casi toda la sierra, ¿no es cierto? Ustedes, y acá también en la costa, en las haciendas, en los latifundios. Es una costumbre que viene de este tipo de sociedades, el feudo, territorio, ¿no es cierto?, asentado en las áreas de agricultura fundamentalmente. Hasta acá ustedes no ven un desarrollo acelerado de fuerzas productivas. ¿Qué cosas son las fuerzas productivas? Es la tecnología, es la maquinaria con la que se transforma, se convierte, ¿no es cierto?, la economía de una sociedad. Era una sociedad, digamos, que estaba basada sobre la tierra, el trabajo de la tierra, con arado, con bueyes, con carretas, y adormecida, ¿no?, por el poder espiritual de la iglesia, ¿no?, católica. Roma es la que mandaba.
El dominio era de los señores feudales, el dominio físico, ¿no? Y el dominio espiritual era de la Iglesia Católica. Eran sociedades casi estáticas. ¿Hasta cuándo? Y acá viene la gran revolución, pues, ¿no? Esto es lo que quiero que entiendan para entrar a lo de ahora, ¿no? Desaparece esta sociedad, ¿no? Aunque en el Perú hemos tenido estas dos formas que estoy borrando, hasta más o menos 1950. Por eso que se decía, ¿no?, que el Perú y América Latina era un continuum de sociedades, digamos, de manera transversal. En la zona de la selva tenía sociedades de comunismo primitivo, en las zonas agrarias tenía sociedades feudalizadas o semifeudales, ¿no? Y en la costa tenía sociedades donde había relaciones de producción capitalistas. Entonces, esto es lo fundamental, ¿no?, de entender, porque esta es la era de nosotros. Se produce un cambio, esta sociedad feudal, ¿no?, va a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Como consecuencia de qué? De la aparición de una nueva clase social, que son los capitalistas o los llamados burgueses. ¿Por qué se le llama burgueses? Fíjense, en la época feudal, el feudo tenía una extensión de terreno, muchas veces amurallada. Ustedes han visto en las películas esos grandes castillos. Acá adentro está el castillo del varón, del dueño del feudo. Acá adentro están los mercados, acá se hacen las relaciones comerciales. Pero poco a poco fueron llegando de diversas partes de Europa, sobre todo los judíos y los gitanos y los comerciantes, a establecerse fuera de los castillos. Y comenzaron a colocarse en las inmediaciones de las murallas. A esto se le llama burgos. ¿Y los burgos qué cosa eran? Los burgos eran una suerte de puestos, de establecimientos comerciales, ¿no?, que existían fuera de la ciudad, donde la gente de la ciudad salía a comprar, a hacer sus compras. Los burgos eran forma de comercio, ambulatorio. Entonces, como tenían dinero, capacidad de mover dinero, esos burgos, ¿no es cierto?, que eran propiedad de los burgueses, paulatinamente comenzaron a tomar poder. ¿Por qué? Porque los varones no tenían dinero y pedían prestado a los judíos o a los burgueses. Entonces se fueron haciendo fuertes los burgueses porque eran una suerte de prestamistas de los señores feudales. Entonces se produce un proceso de acumulación, los burgueses entran a lo que se llama a la producción y con el descubrimiento de nuevas técnicas, de nuevas fuerzas de producción, aparece el capitalismo. Es lo que estamos viviendo el día de hoy. El capitalismo de hoy, más o menos, estamos hablando 1700, ¿no?, ya en su forma ya más evolucionada, en su forma de capitalismo mercantil, o llamado capitalismo de libre concurrencia. Son 4 fases por las que ha atravesado el capitalismo de su aparición, ¿no? O sea, desaparece las sociedades feudales, que son sociedades agrarias, se produce lo que se llama procesos de urbanización, la gente deja las chacras, deja los fundos y se va a las ciudades, se establece en las fábricas, se establece en los barrios, se establece en las ciudades, ¿no? Y aparece, digamos, el capitalismo. El capitalismo es fábrica, capitalismo, taller de producción, capitalismo es máquinas, contrariamente a lo que pasaba en el feudalismo, ¿no? Capitalismo es monetización de las relaciones comerciales, todo se paga con moneda. En el feudalismo, ¿no?, trueque. Entonces, ese capitalismo que estamos viviendo el día de hoy pasa por 4 etapas. La primera etapa se llama el capitalismo mercantil o de libre concurrencia, ¿no? Antes de eso hay formas precapitalistas, pero lo que interesa es entrar esto en el capitalismo de libre concurrencia, que más o menos se estructura de 1750 hasta 1920. Ese es el capitalismo, ¿no es cierto?, que estudia Adam Smith en La riqueza de las naciones. Es el capitalismo que estudia Marx en El Capital y el capitalismo que estudia David Ricardo en Los principios de economía. A eso se llama, a esos teóricos, Smith y Ricardo, son los llamados teóricos de la escuela clásica, ¿no es cierto?, económica clásica, cuyos supuestos son los que, el cimiento, ¿no?, de la teoría económica neoclásica actual o de la teoría económica libertaria, ¿no? Pero ellos sientan las bases de ese capitalismo. Y su antítesis, ¿no es cierto?, el antítesis de ese capitalismo es la teoría económica marxista, ¿no?, escrita por Marx, ¿no es cierto?, en una crítica a ese sistema económico. Ese capitalismo, escúchenlo bien,
1750-1929, cuando aparece el crack. Esa es la gran historia, ¿no es cierto?, que escribió Marx, que está acá resumida en los 3 volúmenes, ¿no es cierto?, en los 3 volúmenes del Capital, cuyo análisis para esa época era correcto, ¿no? Pero el capitalismo pues, no se quedó en 1900. Ese libro se escribió en 1867. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776. La teoría de la población de Malthus, 1802, me parece. David Ricardo, Principios de Economía Política, 1812. O sea, es el capitalismo decimonónico manchesteriano, ¿no?, cuyos principios son sostenidos, ¿no es cierto?, por los economistas que ustedes ven en la televisión acá en el Perú, que es la prehistoria pues, de la economía científica moderna, ¿no? ¿Qué cosa dice el capitalismo de libre concurrencia? Es un capitalismo donde todos los agentes productivos van al mercado en condiciones de igualdad. Segundo, es un capitalismo donde no existe la posibilidad de monopolio, ¿no? Tercero, es un capitalismo que se basa en la teoría de las ventajas comparativas, ¿no? ¿Qué cosa es la teoría de las ventajas comparativas? Es la que fundamenta todo el comercio internacional hasta la fecha. Y que dice sencillamente, ¿no?, todo país, ¿no?, debe especializarse en producir los bienes que puede fabricar a un menor costo. ¿Ya? Esa es la teoría. Esa teoría se elaboró para fundamentar el proceso de expansión del capitalismo inglés, ¿no? El capitalismo inglés no solamente desarrolló esas teorías, sino que el capitalismo inglés, ¿no?, fue el que financió las guerras de la independencia en América Latina para romper el monopolio español, porque ellos necesitaban mercados, porque sin mercados ese capitalismo se hubiese hundido, hubiese muerto, no hubiese pasado de 1850. Entonces, cuando se produce, ¿no es cierto?, el fin del Imperio Español y los virreinatos de México y Perú se convierten en 20 repúblicas, es que los ingleses, ¿no?, capturan política y económicamente a todos esos países, a sus gobiernos. ¿Ya? O sea, fue un plan internacional de dominación semicolonial que se implementó en toda América Latina y en otros países del mundo, ¿no? Entonces, ese es el capitalismo que existió hasta 1929. ¿Qué pasó en 1929? Es la gran pregunta, ¿no? En 1929, ¿no?, se produjo pues, el gran crack, ¿no?, la gran crisis mundial, ¿no?, una crisis de sobreproducción, una crisis que llevó, digamos, al hundimiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque según los economistas liberales, según los teóricos del capitalismo neoliberal, laissez-faire, ¿no es cierto?, el Estado no tiene que intervenir en la economía. La economía, dicen los liberales, los neoliberales, se autorregula sola. Hay una mano invisible que regula, ¿no es cierto?, la forma como se produce, cómo se debe asignar los recursos productivos en una sociedad, ¿no? Y para ello, ni los gobiernos, ni los estados deben intervenir. Bueno, ese fue el credo, ¿no?, que se le vendió a la gente durante más de 100 años. Eso está en el libro de Smith, ¿no? Ese fue la columna vertebral de mercados autorregulados. Segundo, que libre competencia. Los agentes de producción entran a un mercado y compiten libremente. Y se supone que el que ofrece bienes a menos costos, a menor precio, es el que va a tener el mercado, va a ganar el mercado. Y va a desalojar al resto de productores que van a ir a la quiebra. Esa es pues, la aplicación de una teoría darwiniana, ¿no?, de que en una economía sobrevive el más fuerte, ¿no es cierto?, el que tiene capacidad de comerse al resto de agentes de producción. Ese capitalismo de 1929, ¿no?, significaba que el Estado no debía intervenir en la economía. ¿Y qué es lo que pasó? En 1929 se jugaba, ¿no es cierto?, la humanidad, la viabilidad de ese modelo. Ya se había producido en el mundo, en 1917, la primera revolución socialista, y se creó la Unión Soviética. O sea, lo que decía Marx en El Capital se había concretado
en una revolución política que llevó a un partido comunista al poder y a una implementación de una sociedad denominada socialista. Entonces, este modelo capitalista que estaba en crisis tenía al frente un competidor, ¿no es cierto?, que era un modelo de socialismo de Estado, de colectivismo. Entonces, la disyuntiva era clara, ¿no? Si en el capitalismo del año 29 se dejaba que se autorregulase la solución, ¿no es cierto?, de esos problemas de sobreproducción, ese capitalismo era inviable. Es como lo que estamos viviendo hoy en el Perú, hermanos. Los inversionistas son muy cobardes, los inversionistas privados. Donde no hay lucro, donde no hay rentabilidad, ellos no meten un solo centavo. Donde no ven ganancia, ellos no van a invertir. Y en el 29, frente a una crisis de sobreproducción, lo que les interesaba a ellos era salvar su dinero, ¿no? No les interesaba la viabilidad de las fábricas. Las fábricas tenían producción en sus almacenes, tenían productos que no se vendían porque la gente no tenía capacidad de consumo, ¿no? O sea, la sociedad estaba recesada del proceso de esta inflación. Entonces, ahí es donde aparece el salvador del capitalismo, ¿no?, que es John Keynes, ¿no? Keynes, ¿no es cierto?, aparece y se entra a la segunda fase, ¿no?, del capitalismo en Occidente, que es el llamado capitalismo regulado o capitalismo intervencionismo. Keynes es el que salva ese modelo de economía y se lo sintetizo, ¿no? Si los privados no quieren invertir, si los privados no quieren crear fábricas, si no quieren generar empleo, alguien lo tiene que hacer. Porque si no, si la sociedad se hunde, la sociedad desaparece y se produce la revolución social. Los desempleados van a tomar el poder. Y dice Keynes, en una sociedad, si los inversionistas privados no quieren invertir, ¿quién invertirá? ¿Serán los marcianos? No, no, no. La única posibilidad que existe en ese tipo de sociedades es que hay un gobierno. Y los gobiernos tienen dinero, que son el presupuesto, que ese presupuesto viene de los impuestos que pagan. Entonces, el Estado tiene que desarrollar inversión pública para reactivar la demanda y de esta manera se reactiva el consumo y las fábricas comienzan otra vez a producir y comienzan, ¿no es cierto?, el círculo virtuoso de la economía. Y cuando los privados vean que la economía está nuevamente en movimiento, ellos van recién a meter su plata. Y eso fue lo que pasó. Pasó en Alemania, ¿no?, con los nazis, con Hitler, que aplicaron ese tipo de un capitalismo intervencionista. Pasó en Italia, pasó en Francia, ¿no?, pasó en Inglaterra, y de esta manera el capitalismo comenzó nuevamente a funcionar. Ese capitalismo regulado, intervencionista, duró post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego del año 45, ese capitalismo se desarrolla de una manera distributiva, se le da derechos a los trabajadores, y como les he dicho siempre, ¿no?, eso genera ¿qué cosa? Solamente dos posibilidades, ¿no? En una sociedad, en una economía, alguien tiene que asumir, ¿no es cierto?, alguien tiene que pagar los costos. O lo pagan los capitalistas, los empresarios, los dueños, los patrones, o lo pagan los trabajadores, los empleados, los obreros. Desde el año 30 hasta el año 70, ese capitalismo intervencionista de regulación les quitó parte de la rentabilidad a los empresarios o a los capitalistas y se la distribuyó, ¿no es cierto?, a la gran masa obrera, a la gran masa de trabajadores. Y se generó ¿qué cosa? Cierta estabilidad en Occidente. Hubo crecimiento económico, hubo distribución de la riqueza, pero eso generaba pues que los grandes capitalistas, ¿no es cierto?, en el mundo quisieran cortar esa sangría, porque eso significaba que ellos perderían riqueza, perderían ganancia. Y acá aparece, ¿no?, a partir de 1970, la tercera fase, el capitalismo neoliberal, que es el capitalismo de los monopolios, el capitalismo de los oligopolios. El capitalismo neoliberal comienza a desarrollarse a partir del año 70, en el año 80, con Thatcher, con Reagan. Es una política conservadora, una economía que favorece a los millonarios,
disminuye los impuestos